veníamos con un crecimiento proyectado de PBI el primer trimestre de más de 3 puntos. Bueno, después vino todo lo que sabemos, crisis cambiaria y demás, y ahora se espera claramente una caída del orden, depende a quién quieras escuchar, por lo menos va a ser 1 punto a 2 puntos. Todo eso impacta directamente en la economía y además una situación financiera puntualmente que ha hecho que al parate de los mercados aparezca un problema de tasa de interés que afecta a la financiación del capital de trabajo, sea para expansión, alguno que en este momento quiera, por ejemplo, poder exportar, tiene muy buenas condiciones desde la mirada del tipo de cambio, pero se le complica el financiamiento porque tienen que ir a tasas de 60-70%. Y ni hablar el que tiene que financiar capital de trabajo por extensión de plazo de pago, donde ese está en el peor de los mundos, porque ni siquiera tiene una perspectiva de que su negocio va a mejorar en el corto plazo, porque claramente el mercado interno está en un proceso recesivo. Entonces, la tasa de interés es un tema muy complicado. Llevar adelante una empresa tiene una cantidad impresionante de cosas que hay que ir atravesando constantemente. Ahora, cuando los cambios de escenario son tan abruptos, tan profundos, la posibilidad de adaptarse a esos cambios generalmente termina produciendo errores y muchos más inconvenientes de lo que puede haber en un contexto común. Uno tenía planificado, la mayoría de todos nosotros los industriales teníamos planificado un año de, tal vez un 3 era un poco optimista, pero había arrancado muy bien el año, un poco también por arrastre del año pasado, el segundo trimestre había sido bueno y arrastró un poco de crecimiento. Nunca nadie imaginó el escenario que nos toca vivir, entonces fue tan sorpresivo, tan fuerte además, que nos descoloca. Y es el día de hoy que estamos esperando que se termine de estabilizar el tipo de cambio. Afortunadamente ya llevamos casi 4 días sin alteraciones y con algunas buenas noticias del exterior, porque ya en principio habría mejores oportunidades para los bonos argentinos, etcétera. Pero todavía no estamos teniendo certeza de lo que puede llegar a ocurrir. El escenario es de altísima incertidumbre y además uno ve las medidas que se han tomado que tienen que ver con que es razonable llevar el déficit fiscal a cero, pero es como que queremos corregir 70, 80 años de desfasajes en 2 años. Entonces, claramente se requiere un esfuerzo adicional y muy fuerte. Y todas estas medidas implican 2 cosas básicamente que tienen que, para buscar el equilibrio para el año que viene, que tienen que ver reducir la obra pública en un 50%, que eso aporta prácticamente medio punto al PBI, y después la implantación de las retenciones, que va a aportar 1 punto y 0.2, 1.3 adicional para llegar al déficit cero. Retenciones que uno pensaba que este tipo de, vamos a llamarle impuestos, estaba superado, hasta conceptualmente. Y bueno, la emergencia económica hace que empecemos de nuevo a ver este tipo de impuestos que son totalmente distorsivos, y es lo que venimos peleando, tratando contra los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, la eliminación de impuestos distorsivos que terminan impactando en la competitividad de la empresa. Nosotros hoy cuando queremos exportar, estamos exportando impuestos, cosa que otros países no hacen. Entonces, lo poníamos de ejemplo el otro día, la cadena del arroz exporta casi 20 puntos de ingresos brutos. Compite en el mismo mercado que puede competir Brasil o que pueden competir otros mercados asiáticos con el arroz, pero ellos no tienen ese tipo de impuesto. Entonces, ese 20% va contra rentabilidad del productor local. Entonces, eso es lo que uno ve, que hay una cantidad de impuestos distorsivos y además regresivos, porque tenemos una estructura impositiva, como son un IVA tan alto, un 21%, las tasas municipales que pierden el concepto de tasa, que se supone que es una retribución de servicio, termina siendo un impuesto porque prácticamente no retribuye o retribuye muy poco. Todo eso le hace perder competitividad a la economía y a la hora de exportar se siente. La historia que hemos vivido en Argentina de ganar competitividad para exportar solamente por tipo de cambio, como ha sido siempre, grandes devaluaciones que nos permiten ser competitivos, entre comillas, pero lo que están tapando es la improductividad en general de la industria y de la industria, no la parte industrial, porque realmente se está trabajando con muchas tecnologías, se está trabajando, muchas de las grandes empresas y medianas empiezan a trabajar en World Class Manufacturing para la reducción de costos, se empieza ya a trabajar
muy rápido en esto, con esta corrección de costos de energía. Muchas ya están pensando en trabajar en certificar ISO 50000, reducción o uso más sustentable de energía, etcétera, etcétera. La verdad que uno puede hacer un esfuerzo muy grande y puede ahorrar 2 puntos, 3 puntos de su costo industrial. Ahora, ingresos brutos es 4. O aquí en Entre Ríos tenemos exención la industria, pero el resto de nuestros proveedores y demás pagan todo ingreso bruto y al final una parte de ingreso bruto lo terminamos pagando. Como venimos diciendo constantemente, alguien tiene que financiar al Estado, no existen cosas gratis. Y todo esto es lo que están haciendo los impuestos y la carga impositiva ahogante que existe hoy en la República Argentina. Y tiene que ver con impuestos muy altos que no tienen contraprestación, que después hay que volver a pagar por esta ineficiencia que tiene el Estado. Se produce un encadenamiento de impuestos, tasas, etcétera, que al final terminan distorsionando el verdadero costo industrial. Entonces, la historia nos demuestra que está muy bien tener ciertas políticas sociales, eso es fantástico. Ahora, primero tenemos que generar quien pueda financiar todo eso, porque si no, lo que se termina es asfixiando a las fuentes de financiamiento del Estado. Y terminamos haciendo que un Estado tan grande y tan elefantiásico que no termina de generar además las políticas industriales para poder hacer que exportar. O sea, hoy los dólares que necesita el país para equilibrar su balanza los vamos a tener nada más que de la exportación, no hay otra forma. Entonces, claramente hay que tener una política no exportadora, hay que tener una política industrial. Tenemos que definir política industrial como la mayoría de los países del mundo tienen definida una política industrial en donde definen qué tipo de industria van a apoyar, qué tipo de industria van a financiar, qué tipo de redes se van a tejer entre esas industrias para poder hacer mucho más eficiente y poder exportar mucho más valor agregado. Nosotros exportamos mucho materia prima prácticamente sin valor agregado. Para tener una idea, por ejemplo, países como Corea del Norte, invierte 4.3 de su PBI en investigación y desarrollo. Taiwán está en 3,5, Alemania está en el orden de 3, China está en 2,5, bueno, Estados Unidos está en ese orden. En Argentina estamos en 0,55 y la mayoría por el sector privado. Entonces, claramente en un mundo en donde la tecnología viene avanzando a una velocidad exponencial, nosotros todavía seguimos con viejas ecuaciones o definiciones sobre lo que debería ser el Estado, en donde claramente no funcionan, y de cara al futuro hay cantidad de países que ya han empezado a entender esta situación de inversión en investigación y desarrollo, de inversión en tecnología, de inversión en políticas industriales para poder, como decíamos hoy, dar valor agregado a sus materias primas, generar empleo genuino, generar empleo productivo y de calidad, fundamentalmente de calidad, de manera que se pueda crecer como país. Es decir, otro de los puntos que tenemos que afectan la productividad. Prácticamente el 97% de la carga en Argentina se transporta por camión. Brasil transporta el 62%. Prácticamente un 26% lo hace en trenes y el resto en barco. Estados Unidos es una ecuación similar. Entonces, además, en nuestro caso, transportamos prácticamente el 97% de la carga en camión y de todo eso que se transporta, casi el 20% es un viaje de ida. O sea, no tiene retorno, con lo cual hay que pagar, si afuera carga y se paga el viaje de retorno como si trajera carga. Bueno, todas esas cosas van generando improductividad y van haciendo que en definitiva sea una economía que no sea competitiva para enfrentar países que vienen pensando y vienen trayendo políticas industriales de hace 30, 40, 50 años. Y hoy estamos en una situación en donde estamos viendo cómo hacemos para poder seguir con la empresa adelante, para poder pagar los sueldos, para poder pagar los proveedores. Un tema que todavía es muy importante y que todavía no se ha llegado a un punto crítico es todavía la cadena de pago se ha estirado, se sigue estirando. Y el punto crítico es la ruptura de la cadena de pago. Y la ruptura de la cadena de pago es sinónimo de despido, directamente. Nos dicen desde el Gobierno Nacional que están trabajando fuerte a través de la banca nacional y de manera de empezar a generar políticas para tratar de evitar la ruptura de la cadena de pago, tratando de financiar, que de hecho hubo hace 2 meses atrás, antes de la corrida financiera, una posibilidad, sobre todo las pymes, que puedan descontar cheques al 27, al 28%, y bueno, después eso con la corrida financiera se perdió un poco. Yo creo que es clave preservar la cadena de pago, es clave evitar la ruptura, porque eso significaría el colapso de la economía, porque claramente quedarían muchas empresas sin posibilidades de nada.
La realidad es esa, la realidad es que también nos toca, como aquí en la provincia o como a nivel nacional, subió 30% la energía en agosto. Y nos avisaron en la primera semana de agosto, retroactivo al 1 de agosto, con lo cual las posibilidades de acomodarte tampoco son muy claras. El mercado, como decíamos, está recesivo, no podés trasladar todos tus aumentos de costo a precio, con lo cual terminás impactando contra una rentabilidad que cada vez se ve más chica. No solamente se ve más chica la rentabilidad, sino que además tenés que financiar a tus clientes. Entonces, y la FIP, el Estado también a través de la FIP. Y nosotros tenemos, todos los vencimientos son a 30 días. Los servicios, sea gas, energía eléctrica, sean todos los impuestos, son a 30 días. Y vos tenés que financiar, y tus clientes te están pagando 90, 100, 120 días. Entonces, y decíamos, si uno tuviera un margen gigante que pueda soportar eso, con un costo financiero hoy del orden del 5, del 6%, del 7% en algún caso, es imposible, porque no hay margen que soporte eso. Se está aguantando apelando a las reservas, apelando a poner todo, apelando a que en muchos casos la comprensión de los trabajadores y demás, entendiendo la situación compleja y haciendo un esfuerzo. Pero la realidad también es que, afortunadamente, hay una clara comprensión de las autoridades y en principio empezarían a trabajar en la posibilidad de empezar a financiar por lo menos este tipo de cosas. También hay claridad en que hay que tratar, digamos, un déficit fiscal cero o tratar de equilibrar la fuente, la finanza, porque... Y algo de lo que estuvimos hablando con Flavio Bucchiaro en el bloque anterior es lo que va a decir precisamente Garciandí ahora. Salida de la coyuntura, tenemos que tener de vuelta la agenda por la cual está yendo el mundo. Y el gran desafío de las industrias regionales tiene que ver con entender precisamente eso. Tenemos que empezar a mirar, me parece, desde una perspectiva, como decíamos hoy, o sea, el mundo estaba en una dirección, tratando de subirse a la velocidad con la que la tecnología va creciendo. Y me parece que en Argentina tenemos que empezar a mirar el mundo de una manera de ver cómo nos subimos al mundo, de ver cómo somos parte de ese mundo. Nosotros hoy comerciamos con menos del 8% del PBI mundial, cuando países como Brasil o México están en el orden de un 40%. O Colombia está en el orden 36, 37%. En Argentina, con lo que exportamos, estamos en el orden del 8%. Lo cual es una mala noticia y una buena noticia. Es una mala noticia porque decir, mira, hasta dónde llegamos, pero la buena noticia es que tenés todo eso por crecer. Pero necesitas políticas que vayan en esa dirección. ¿Cómo hacemos para comerciar con el 10% del PBI, con el 15%, con el 20%, etcétera, etcétera? La otra buena noticia, cuando uno mira estadísticas a nivel global, por ejemplo, Italia tiene 7 industrias cada 1000 habitantes, España 4, 4,5, por citar 2 ejemplos, Argentina está en 0,7. O sea, todavía tenemos mucho para crecer en cuanto a la cantidad de industrias y tenemos todo un potencial de lo que decíamos hoy, exportamos materias primas y no le damos valor agregado. Entonces, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de toda esta onda de que la tecnología va a suplantar al hombre en muchos aspectos, etcétera, etcétera, nosotros tenemos nuestro índice de industrialización es tan bajo y el potencial que tenemos es tan grande que a pesar de eso podríamos reducir muchísimo la desocupación. Pero de nuevo es necesario fijar un norte, fijar un rumbo. Me parece que uno empieza a definir políticas industriales. Bueno, es imposible definir una política industrial, sobre todo también una política exportadora, si no se logran estabilizar las variables macro. Entonces, en la medida que empezamos a estabilizar las variables macro, tipo de cambio, bueno, etcétera, etcétera, podemos empezar a pensar en otras cosas, porque si no es imposible, si no sería un sueño un poco utópico de alcanzar. Y por último, recordamos que el próximo jueves va a ser la jornada de la Unión Industrial de Entre Ríos en la ciudad de Paraná, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Paraná, con una agenda sumamente interesante, sobre todo para gestionar estos momentos de crisis. Una de las cosas que entendemos con esta jornada, que es que tiene un nombre bastante interesante, que es sinergias productivas, cómo despegamos y cómo empezamos a trabajar en conjunto. Tiene que ver con eso, tiene que ver con empezar a entender que debemos tejer alianzas entre el Estado, entre los privados, la industria, las instituciones, sindicatos, universidades, el sistema educativo,
De manera que entender que tenemos que alinearnos todos en esas políticas de cara al futuro. O sea, hoy, y puntualmente, uno de los puntos que vamos a tratar es el tema educativo. De hecho, invitamos a 5 facultades a que están invitadas a participar y van a participar. Y tenemos gente que va a disertar en ese sentido y además de hablar de la coyuntura, que está Juan Carlos de Pablo, Marcos Aguini, que nos va a hablar sobre la grieta y cómo salir de la grieta. Pero tenemos, digamos, el tema de esta jornada es usar un movilizador, un despertador. A pesar de la incertidumbre, a pesar de los problemas, tenemos que dejarnos un ratito de tiempo para empezar a pensar en el futuro y cómo salimos de esto y cómo lo vamos a hacer. Si lo vamos a hacer de la misma forma que venimos haciéndolo hasta ahora o si vamos a repensar nuestra forma de actuar. Nuestra forma de actuar en un Estado provincial, nacional y municipal entendiendo la problemática y entendiendo de que hay que generar recursos genuinos para poder hacer que las economías sean sustentables, porque de otra forma es muy complicado. Entonces, es necesario los avances tecnológicos, es necesario que la educación empiece a pensar en nuevas carreras, que entienda lo que está pasando en otros países del mundo, que vean que la parte digital es algo que viene con una velocidad muy grande y por sobre todas las cosas, me parece, generar sistemas educativos en donde enseñen a pensar, no solamente a pensar en cómo se resuelve un problema determinado que se da en una clase, sino a pensar en general, a resolver problemas, porque mañana te cambian el problema y no sabes cómo resolverlo. Entonces, esos son los desafíos de cara al futuro y en nuestra jornada queremos abordar esos temas. Además también de la presencia de un paranaense, Marcelo Manucci, que nos va a explicar cómo proyectar el futuro a partir de escenarios de incertidumbre. Entonces, queremos apostar a eso. Hay una coyuntura muy difícil, muy preocupante, agobiante, pero tenemos que levantar la mirada y mirar hacia el futuro. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.